Once again, Una vez más, feliz sábado. I want to begin with a word of prayer and then we'll continue with our study. Quiero empezar con unas palabras de oración y luego continuamos. Father in heaven, Nuestro Padre que estás en los cielos, Lord, we know that you are coming soon. Señor, sabemos que tú pronto volverás. Lord, we know that you want to save us. Sabemos que deseas salvarnos. We know that you want us to come together upon the Sabbath and worship you. Sabemos que tú deseas que nos juntemos el sábado, nos reunamos a alabar y adorar tu nombre. And many times, Lord, we come, but we don't have the right spirit when we come. Y muchas veces venimos ante ti, pero no venimos con el verdadero espíritu. And we're praying, Lord, that if there's any distraction of our mind and of our hearts, that you would help us to focus on you today. Que si hay, Señor, te imploramos que si hay alguna distracción en nuestra mente, en nuestros corazones, te imploramos que tú nos ayudes hoy a estar enfocados. Lord, it's in your mercy and of your grace that each person is here today. Señor, es por tu gracia, por tu misericordia que cada uno de nosotros está aquí hoy. Help us to learn to call upon the name of the Lord. Ayúdanos a invocar tu santo nombre. We pray that you bless us now as we open your word to study. Te oro, Señor, para que nos bendigas ahora que vamos a abrir tu santa palabra. In Jesus' name we thank you and we pray. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amen. Amén. Here's a question for you. Aquí la pregunta para ustedes. Why do we worship God? ¿Por qué adoramos a Dios? Amen. He is our creator. Él es nuestro hacedor. And that makes him Y eso lo hace a Él. beautiful, merciful, Eso lo hace a Él hermoso, misericordioso. because he always provides for his creatures. Porque Él siempre provee para sus criaturas. And we're coming into a time of Earth's history that we have to ask the Lord, how can we be ready? Y hemos llegado al tiempo de la historia en que tenemos que preguntarle a nuestro Dios cómo podemos estar listos. And if you will remember, we started our last study, we were learning about why we worship God. Si recuerdan, no hace mucho estábamos estudiando por qué adoramos a Dios. And then after we learned that we worship him because he created us, then we began looking at Daniel chapter 3, the three Hebrew men who were there. Después de que aprendimos por qué lo adoramos y es porque Él es nuestro creador, entonces luego empezamos a estudiar acerca de Daniel y los tres jóvenes hebreos. And we saw that they were faced with an issue. Babylon had made an image Nos damos cuenta que ellos fueron confrontados con cierta situación que Babilonia erigió una imagen. and the requirement was they were supposed to worship this image at the time that had been appointed. Y el mandato era que ellos tenían que adorar esa imagen en el tiempo que se les pedía. But when we read how they reacted and how they responded to the king, we find that they were so confident
And they were so sincere that they would not bow down to this worship. Pero cuando leemos en la Biblia cuál fue la reacción de ellos y cuánta confianza tenían ellos en Dios, que no se doblegaron a adorar esta imagen. And we have to ask ourselves, can I truly be strong like them if I'm going to be one day faced with death? Honestamente tenemos que preguntarnos si nosotros podemos ser como uno de ellos cuando llegue esa situación, esa prueba. And to be the more honest, I'm just speaking for myself. Quiero hablar por mi cuenta y quiero ser honesto. I want to say, Lord, help me to be ready because I fear that perhaps I'm not. Señor, quiero decirte que me ayudes a estar listo porque me temo de que no lo estoy. But I'm encouraged to know that God has given us the way that we can be prepared for that. Pero me da aliento el saber que en la palabra de Dios Él nos tiene escrito las palabras que nos van a llevar a estar firmes en esa prueba. And by faith, we have to claim, and like we sang the song, standing on the promises of God. Y por fe tenemos que reclamar estas promesas. Now, let's go back to the story of Isaiah, Bien. chapter 39. Vamos de vuelta a la historia de Isaías 39, capítulo 39. Do you remember that Hezekiah was about to die and then he cried to the Lord? ¿Se acuerdan que Ezequías estaba a punto de morir y luego él volvió su rostro a Dios en oración? And then God gave him, he answered his prayer and then he gave him a sign. What was that sign? Y pudimos ver que Dios le respondió su oración y además le dio una señal. ¿Cuál era esa señal? Remember that the sun, the dial that they used to use to determine the time, it went back 10 degrees. Recuerdan que el sol regresó 3 grados, era medido por un reloj que ellos tenían que hacía un efecto sobre ese reloj, era la sombra del sol que marcaba el tiempo. And then we realized that when that happened, Hezekiah had been blessed of God and given a supernatural sign that it was God that was the one answering his prayer. Y podemos notar que la oración de Ezequías fue contestada y Dios le dio una señal como una prueba contundente de que él había hecho este milagro. And we already talked and discussed that the sun doesn't just shine in Jerusalem, the sun shines all over the world. Así que estuvimos discutiendo de que el sol no solo brillaba en Jerusalén, sino en todo el mundo. Now we know that the Babylonians, they used to be studying the stars. Y aprendimos también que los babilonios estudiaban las estrellas. And they saw what happened to this sign in the sun, and so they sent some men to go talk to Hezekiah because they found out that it was something to do with his God. Y ellos, como estudiaban los astros, se dieron cuenta de que algo había ocurrido y que algo había ocurrido allá en Jerusalén con Ezequías, y por ende enviaron estos embajadores a investigar qué en sí había sucedido. And now here's the grand opportunity for Hezekiah to share about the power of the Creator God that gave me back my life and that was able to control the sun. Y aquí era la oportunidad capital de Ezequías de testimoniar de ese Dios maravilloso que le había sanado, le había contestado y le había dado esta señal. But instead of sharing that truth, the opportunity, he decided to show them all of his riches. Pero en vez de testimoniar de esta bendición, de este poder de Dios, de su creación,
su milagro, decidió mostrar sus riquezas. And so, what was the prophecy that Isaiah said to Hezekiah because he failed to do what he was supposed to do? Entonces, ¿cuál fue la profecía que dio Isaías a Ezequías debido a que falló al cometido? We read here in Isaiah 39 that all of those riches would be carried to Babylon and that his sons would be eunuchs in the palace of Babylon. Podemos leer, según lo dice la palabra de nuestro Dios en este capítulo, que todas las riquezas de Ezequías serían llevadas a Babilonia y que sus hijos serían eunucos en Babilonia. But I want you now to imagine the three Hebrew boys. Pero ahora quiero imaginar acerca de los 3 jóvenes hebreos. In the days of King Nebuchadnezzar, did they have these big machines for construction like we have nowadays? En los días de Nabucodonosor, me pregunto, ¿tendrían ellos los equipos, la maquinaria que usan ahora en construcción en nuestros días? No, they didn't have it. So, how long do you think it would have taken him to build that huge giant statue? How long do you think? Entonces, debido a que no tenían estas maquinarias, preguntémonos, ¿cuánto tiempo les llevó construir esta imagen? Now you can imagine the measurements of this thing says that it was 90 feet high, full of gold. Dice que las medidas de esta cosa, de esta imagen, era de 90 pies de altura, de puro oro. That's a whole lot. Eso es bastante. Do you guys know the faces of the presidents on Mount Rushmore? You ever seen that mountain that has the faces with the presidents? ¿Alguno de ustedes ha visto en televisión quizá o ha escuchado de los rostros de los presidentes que está grabada en esta montaña, en Mount Rush? Mount Rushmore se llama. Así se llama. It was more than 14 years it took them to build that. Grabar, esculpir esos rostros en la roca les llevó 14 años. So you can imagine that, I don't know how long, the Bible doesn't say how long it took them to build it, but it wasn't just like 1 week and there, it was it. Así que imaginémonos por un segundo que si a esto les llevó 14 años, pues a ellos les llevó tiempo, aunque la Biblia no dice nada al respecto, pero sé muy bien que no sucedió así por así. Now, do you remember what kind of position that Daniel had when he worked in the palace? Did he have a high position or just a little low position? Quiero que recordemos, Daniel, ¿qué posición tenía él en el gobierno de Babilonia? ¿Era una posición alta o una posición mediocre? He had a high position. Él tenía una posición importante. And when you read in Daniel chapter 1, it says that he also asked for his friends to be appointed with him, and they were given positions. Y cuando leemos en el capítulo 1 de Daniel, nos damos cuenta que él abogó por sus compañeros para que tuvieran posiciones altas. I'll show you. Let's go from the Bible. Don't take my word for it. We'll read it. Hold your hand there and go to Daniel chapter 3. Se los voy a mostrar para que no me crean a mí, sino lo leamos en la palabra de Dios. Pero mantengan su mano en el capítulo de Isaías, pero vayamos a Daniel. Daniel capítulo 1. We're going to see Daniel chapter 3 and verse 2. Vamos a ver Daniel capítulo 1. Chapter 3. Yeah, chapter 3 Capítulo 3 and verse 2. y versículo 2. I want you to note, pay attention to what kind of jobs are represented here in this gathering before Nebuchadnezzar's statue. Quiero que noten muy bien qué posiciones en esta reunión, qué posiciones había. Okay, it says here, then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the governors, the captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces.
Bueno, aquí nos declara la posición o los cargos que esta gente tenían y dice, envió el rey Nabucodonosor a juntar a los grandes, los asistentes, los capitanes, los oidores, los receptores, los del consejo, presidentes y a todos los gobernadores de las provincias. What kind of positions are these? What kind of jobs? Are these high positions or are these low positions? ¿Qué creen ustedes? ¿Estas son posiciones altas, importantes o posiciones mediocres? They were. They were very high positions. And so the very fact that those three men were a part of this group shows that they had high positions in the kingdom of Babylon. Entonces el hecho de que estos tres jóvenes estuvieran en ese lugar nos hace notar de que ellos también tenían una posición muy alta. Now, I like to use my imagination to try to put myself in the scene or in the story. When I read, I say, okay, what would I do if I was in this situation? I try to put myself in the story. Bueno, yo trato de quiero imaginar esa escena, quiero viajar a esa escena y tratar de ponerme en esa situación como con ellos. Now, I imagine that this statue or this image, it wasn't built very fast. So when they received the announcement that one day this thing is going to be built and they were going to have to bow down, then they had some time to think about what are we going to do when this event happens. Así que imaginémonos que estamos en ese lugar y estamos observándolos a ellos. ¿Qué pasó por la mente de estos tres jóvenes cuando se les anunció el proyecto, este proyecto de crear esta imagen? ¿Qué pasaría por la mente de ellos? Se preguntarían, ¿qué vamos a hacer cuando venga el tiempo de adorar esta imagen? Everybody was talking about that. If they were to build a huge 90-tower building here in Oklahoma, when you drive by and you see this new building, you're going to say, man, I wonder what they're building over there. Si ustedes estuvieran viendo un edificio ser erigido, el más grande aquí en Oklahoma, todo el mundo se preguntarían, ¿qué edificio va a ser eso? Así ocurrió con ellos. And so as the people began talking and as it became known, this thing was going to be built so that it could bring worship to the king. Así que mientras esto sucedía, la gente hablaba, se comentaba por todas partes que esta gran imagen iba a ser un tipo de adoración para el rey. In my mind, I just imagine sometimes I have these scenes. Again, what I'm telling is not necessarily the exact way that happened, but I imagine that maybe they were in their office and each day they could look out the window as they're doing their work in the kingdom like, man, it's being built. Every day it's being built. What are we going to do? En mi mente me imagino esto, no tiene que ser exactamente así, pero imaginándome, pienso que ellos estaban en su oficina y cada día que la obra iba avanzando, ellos miraban, oye, esta cosa, el proyecto va progresando, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? They saw the image being built and they knew that the time would come and they had to make a choice on whether or not they were going to be ready. Ellos vieron cómo fue desde el principio fue siendo construida, erigida esta imagen, y ellos tuvieron que pensar, analizar qué vamos a hacer cuando este tiempo llegue en que tenemos que adorar esta imagen. Now, brethren, we know as Seventh-day Adventists that this has a parallel to what Revelation tells us the image of the beast is going to be formed. Ahora, queridos hermanos, nosotros como adventistas sabemos que esto tiene su contraparte, esta historia o su paralelismo con respecto a la bestia de Apocalipsis 13 y su imagen. Can we see that it's being built? ¿Podemos ver que esa imagen se está construyendo? Can we see that one day we know it's going to be a crisis, a situation that we're going to be confronted with? ¿Podemos visualizar que algún día vamos a llegar a una crisis en la que tenemos que ser confrontados a tomar una decisión?
They were in the same way. They saw that this was going to happen, but they knew that there had to be a decision made on whether or not they were going to stand for God. Esa fue la misma situación por la que ellos pasaron. Lo vieron cómo se fue construyendo, pero ellos sabían que tenían que tomar una decisión de parte de Dios cuando ese tiempo de crisis llegase. So then how did they begin to prepare? What did they begin to do? Entonces, ¿cómo es que ellos comenzaron a prepararse para saber qué era lo que tenían que hacer? Well, they wanted to study Bible prophecy. What was that? They began to study Bible prophecy. Así que ellos comenzaron a estudiar las profecías bíblicas. Now, when they read the story of Isaiah, because I believe that they did, Cuando ellos leyeron la historia de Isaías, y creo que sí lo hicieron, and they saw what Isaiah prophesied to Hezekiah, y pudieron notar lo que Isaías profetizó a Ezequías, and then here in chapter 9, when they read that their sons would become eunuchs in the palace of Babylon, I know that they looked at that verse and they said, that's me. yo sé que cuando ellos leyeron esa profecía y leyeron especialmente de lo de los eunucos, que iban a ser los hijos, sus descendientes de Ezequías iban a ser eunucos, mientras ellos leían ese verso dijeron, ¡ah! Ese soy yo. When they read that, they had to believe, wow, this is us here. This is what the Bible is saying. This is us. We found ourselves in Bible history. We found ourselves in the prophecy. Dice que cuando ellos vieron eso, leyeron eso, dijeron, ¡ah! Esto que está escrito aquí, eso se refiere a nosotros. Nosotros nos encontramos en lo que fue dicho en la profecía. Somos un resultado de lo que se profetizó. So I imagine then that they began to study the book of Isaiah. Así que me imagino que ellos comenzaron a estudiar el libro de Isaías, Because they saw that their prophecy began right here. porque ellos notaron que la profecía en la que ellos estaban involucrados comenzaba aquí, en el 39, en esa historia. And I'm sure that they found out that there was going to be some type of mandate, a decree, that when that image was built, everyone would have to worship. If not, they would be cast into the fire. Rumors had been started. I don't know, but I believe that something along those lines were happening as people were talking about what was going on. Y me imagino que ellos se dieron cuenta o escucharon de todo lo que se estaba rumorando y hablando, porque la gente hablaba de este asunto, de que venía este edicto y que pues ellos, what was the last? They believed that the decree was going to be given that they would have to worship this image or their life would have to be Así on que the line. mientras ellos escuchaban todo eso, lo que se rumoraba, lo que se comentaba, se decía, ellos llegaron a entender que iba a ser puesto un decreto y que ellos iban a tener que adorar esta imagen. So as they're confronted with this crisis, they knew they could not worship any other God besides their God. Así que mientras ellos eran confrontados en esta crisis, ellos sabían muy bien que no podían adorar otro Dios, sino al Dios verdadero, a su Dios. Do you believe that when they studied the Bible, they realized that the reason why you're supposed to worship God is because He's the Creator? ¿Ustedes creen que ellos, mientras estudiaban la Biblia, ellos creían que la razón por la que debemos adorar a Dios es porque Él es el Creador? I believe they understood that growing up as God's people, they were taught that we worship God because He's our Creator. Yo creo que mientras ellos fueron creciendo como el pueblo de Dios, les fue enseñado que nosotros adoramos a Dios porque Él es nuestro Creador. So let's read then the next chapter of Isaiah right after their prophecy in chapter 39. The next chapter is 40. De esta profecía del capítulo 39, veamos lo que ocurre ya en el siguiente capítulo, el 40 de Isaías. Let's say that the day is coming soon
And they're saying we need to study like we've never studied before. Let's read each chapter after the one that starts our prophecy and see what else God has to tell us so that we'll be ready for the time to come. Digamos, supongamos que los días se acercan y ya va a acontecer esto, así que tenemos que estudiar más lo que va a pasar, y así estudiaron cada capítulo de Isaías. And then notice what the Bible says in Isaiah chapter 40. Miren lo que la Biblia dice en Isaías 40. And they began to study. Y empezaron a escudriñar. Notice verse 7 and 8. Miren lo que dice el versículo 7 y 8 del 40 de Isaías. The grass withereth, the flower fadeth, because the Spirit of the Lord bloweth upon it. Surely the people is grass. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el Espíritu de Jehová sopla en ella. Ciertamente, hierba es el pueblo. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. When they read that verse, I'm sure they said to themselves, we have to stand upon the word of God. Me imagino que cuando ellos leyeron esto, estoy seguro que ellos dijeron, tenemos que ponernos de parte de Dios, de parte de la palabra de Dios. And they believed that we should not worship any other God. Así que ellos creyeron que no debemos adorar a ningún otro Dios. And they said, I can't believe these people are going to make everybody worship this God. We can't worship that God. Ellos dijeron, no podemos creer que esta gente está haciendo este ídolo para que todo el mundo lo adore. Nosotros no podemos ser parte de esto. And then they started reading in verse 18. Así que empezaron a leer en el versículo 18. Look what it says. To whom then will you liken God, or to what likeness will you compare unto him? Y se dieron cuenta que dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compararéis? Verse 19. The workman melteth a graven image, and the goldsmith spreadeth it over with gold, and casteth silver chains. El escultor, el artífice, prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. As they were reading these things, they probably looked out the window and saw that thing being constructed, and they said, look, God says, what are they doing? Mientras ellos leían eso, pudieron ver por la ventana mientras se construía esta imagen. Miren ¿qué está haciendo esta gente? But then notice what God continues to teach them, verse 21. Y miren lo que Dios continúa enseñándoles en el verso 20. God says, have you not known? Have you not heard? Hath it not been told you from the beginning? Have you not understood from the foundations of the earth? El 21 es, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof as grasshoppers, that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in. Él está sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. And then verse 23 says that bringeth the princes to nothing. He maketh the judges of the earth as vanity. Y el 23 dice, Él reduce a nada a los poderosos, y a los jueces de la tierra hace como cosa vana. Now when they read this, I'm sure they got a little bit of confidence and say, wow, God is working here. He's going to show us that these princes and these kings, they're nothing compared to his rulership. Mientras ellos leyeron eso, ellos se reanimaron en su temor a Dios. Bien, se reanimaron, imagínense, por lo que estaba sucediendo. Eso fue algo grande, ¿no? And notice verse 25 and 26. Miren lo que dice el verso 25. It says, to whom then will you liken unto me? Or shall I be equal, saith the Holy One? Lift up your eyes, verse 26, lift up your eyes on high, and behold who hath created these things.
that bringeth out their host by number. He calleth them all by names by the greatness of his might, for that he is strong and power, not one faileth. Siguieron leyendo ellos en el versículo 25 y 26. ¿A quién pues me haréis semejante o me haréis igual? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder y virtud. Amen. Now notice verse 28. Hast thou not known? Hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary, there is no searching of his understanding. Wow, dice el 28. ¿No has sabido? ¿No has oído? Que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. And then it says, He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increases their strength. El 29 dice, Él da fortaleza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Then this precious promise in verse 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Y la hermosa promesa que se encuentra en el versículo 31 leemos, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Do you see that promise there? The Creator God promised them that you guys are waiting upon the Lord. You are anticipating this great crisis, and you need to learn to trust in me. God gave them a precious promise that as you wait upon me to find out what you are to do, I want you to remember that I am the Creator. Dios les dice a través de esa promesa, esto que viene para ustedes, no se preocupen, en otras palabras, porque yo les prometo que si esperan en mí tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pongan su confianza en mí, les dice el Señor. Amen. As they began to read this, I imagine that they began to be encouraged, and they say, we have to read the next chapter. Let's keep going. Así que yo me imagino que mientras ellos emocionados leían estas promesas, ellos se alentaban y decían, no podemos parar aquí, tenemos que seguir y escudriñar el siguiente capítulo. Notice chapter 41 and verse 10. Ahora veamos el capítulo 41 y el versículo 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. We see here that God gives so many promises to these three men as they began to study more and more. And God told them, don't be afraid, I'm going to help you. Nos podemos dar cuenta que aquí mientras ellos estudiaban más y más, Dios les daba estas promesas y que les prometía que Él iba a estar con ellos y que no tuvieran ningún temor. Notice chapter 42. Notemos el capítulo 42. Notice once more they are reminded of something. Una vez más se les recuerda algo. Verse 5. Versículo 5. Thus saith the Lord, He that did what? Created the heavens. Así dice Jehová Dios, el creador de los cielos.
and stretched them out. He spread forth the earth, and that which cometh out of it, he that giveth breath unto the people upon it, and spirit to them that walk therein. Y Él es el que los despliega, el que extiende la tierra y sus frutos, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. And then notice verse 6. I, the Lord, have called thee in righteousness, and will hold thine hand and keep thee, and give thee for a covenant of the people. And notice this last phrase, for a light unto the Gentiles. Versículo 6. Ya, qué hermoso. Miren lo que Dios les dice. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré tu mano, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de los gentiles. Notice, a light for the Gentiles. Noten que dice una luz para los gentiles. At this point, I believe they may have paused in their study. Así que hasta este punto me imagino que ellos hicieron una pausa en su estudio. And they said, Lord, you want us to be a light to the Gentiles. Y dijeron, Señor, ¿tú quieres que seamos una luz a los gentiles? And they remember, why are they eunuchs in Babylon? What was the reason why they ended up in this condition? Y se acordaron por qué ellos eran eunucos ahí en Babilonia, por qué habían llegado a esta condición. They remembered Hezekiah failed to be a light to the Gentiles. Se acordaron de que Ezequías había fallado en ser una luz a los gentiles. When he had the opportunity, he did not preach about the Creator God as he was supposed to. Cuando le llegó la oportunidad, él no predicó del Dios creador como lo debía de hacer. So they began to say, Lord, if this is what you want for us, then we have to be strong so we don't fail like Hezekiah failed. Así que se empezaron a decir, Señor, si tú quieres que seamos esta luz, ayúdanos, fortalécenos para que no fallemos como falló Ezequías. Notice verse 7 now. Ahora notemos el verso 7. Part of their mission was to open the blind eyes, to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of the prison house. Parte de la misión de ellos era para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Now, brethren, I know that this is more a prophecy about Christ. Amen. This is Christ's prophecy. Queridos hermanos, yo sé que esta profecía se refiere más a Jesús y que es una profecía de Él. But if Christ is living in our hearts, then His mission becomes our mission. Pero si Cristo mora en nuestro corazón, la misión de Él se convierte en la nuestra. And so as they read this, they realized this is our opportunity to be a light to the Gentiles. Y mientras ellos leyeron esto, dijeron, esta es nuestra oportunidad de ser una luz a los gentiles. Now you remember what our scripture reading was? ¿Ustedes pueden acordarse cuál fue nuestra lectura bíblica? Romans 10. Romans Romanos 10 and verse 13. 13. It says, all that call upon the name of the Lord shall be saved. Dice Romanos 10:13 que todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Notice verse 8. Notice verse 8. Ahora notemos el verso 8 del capítulo 42. I am the Lord, that is my name. And my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. And I began to imagine when they read this verse, it says, we are the people that are supposed to be of the name of the Lord, and we should not give any homage to this graven image. Así que me imagino que mientras ellos leían esto, dijeron,
Nosotros somos el pueblo que somos llamados por su nombre, así que nosotros no le daremos adoración, no adoraremos a estas imágenes. And notice what it says in verse 21. Miren lo que dice el verso 21 del capítulo 42. He says, "The Lord is well pleased for his righteousness' sake. He will magnify the law and make it honorable." Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Now again, we know exactly this is a prophecy of Christ. We know that. Nuevamente sabemos que esta es una profecía de Cristo, con referencia a Cristo. But when you see that these Hebrew men were reading this verse, they said, "Lord, how can we make your law honorable?" Pero podemos ver y decir que mientras ellos leían este verso, le dijeron al Señor, Señor, ¿cómo podemos hacer de tu ley honorable y exaltarla? And doesn't the law of God says, "Thou shalt not bow down to any graven image"? ¿Y acaso no la ley de Dios dice que no debemos adorar imágenes? Doesn't it say that thou shalt have no other gods before me? ¿Acaso no dice la ley de Dios que no tenemos que tener otros dioses delante de Él? You see, as they began reading, their confidence in God began to rise. Así que mientras ellos estudiaban y escudriñaban las Escrituras, la confianza en Dios empezó a crecer en ellos. They began to realize that God had called them to be a witness to the Gentiles, and now was the perfect opportunity to stand for Him. Empezaron a darse cuenta de que Dios los había llamado para hacer una luz a los gentiles y que esa era la oportunidad perfecta. Now let's just imagine that there was only 1 week left before the ceremony was scheduled to happen. Ahora imaginémonos que ya solo les quedaba una semana para que se llevara a cabo esta ocasión. Week after week, they've been studying the book of Isaiah. Semana tras semana estuvieron estudiando el libro de Isaías. And then finally, on day after day, that final week, day after day, they're studying the book of Isaiah. Y finalmente, también en esa última semana, mientras pasaban los días, cada día estudiaban el libro de Isaías. And let's say the very night before, I'm just giving you a scenario, and I'm not saying this happened, but let's imagine that they all came together, the 3 Hebrew boys, and they prayed the night before, said, "Lord, tomorrow is the day. We don't want to fail you." Quiero decirles algo, quizás no fue así, pero imaginémonos que ese último día, esa última noche, se juntaron ellos, se unieron y empezaron a clamar, a orar al Señor. But in my mind, I believe they began praying and say, "Lord, please give us a special assurance that we don't have to fear and be able to stand for you." What special promise can we stand upon? Y en mi mente viene de que ellos empezaron a preguntarle, Señor, danos la seguridad de lo que vamos a hacer, viene de ti, danos esa seguridad, Señor. And that night after they prayed, they all began to study Isaiah 43. Y esa noche, después de haber orado, todos estos jóvenes, estos 3, empezaron a estudiar Isaías 43. And then notice verse 1. Y ahora notemos el verso 1. "But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee, I have called thee by my name, thou art mine." Qué hermoso. Y ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Do you see that he reminds them that he was the creator? You are formed by my name. I am the one that's redeeming you. Se dan cuenta que Él les recuerda que Él los creó, que Él es su creador y que Él los ha redimido. And then their eyes fell upon verse 2, and the most precious promises that they have ever read yet has finally come to their mind.
Así que después ellos fijaron sus ojos en el versículo 2 y encontraron una promesa maravillosa como nunca. When thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Y fijaron sus ojos en esta promesa que sus ojos no habían visto tan hermosa. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. When they saw this promise, they said, Lord, this is the one that we needed. This is the promise. We will stand for you. Y cuando ellos vieron esta promesa, dijeron, Señor, esta es la promesa que necesitábamos. Vamos a ponernos de tu parte. And that's why when we read, when they saw themselves in the Bible prophecy, as they began to prepare, they were able to stand firm because each step of the way, they were reminded of the power of their Creator, and He gave them a special promise. Y así nos podemos dar cuenta que mientras ellos estudiaban las promesas y las profecías, se les recordaba una vez y cada vez más, con más firmeza, que Dios era su creador y que Él estaba en control de sus vidas. And they knew that this was a special promise for them. Notice what it says in verse 10. Y ellos sabían que esto era una promesa especial para ellos. Notemos ahora lo que dice el verso 10. He says, Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. Y luego leen esto que Dios les dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. They knew and they said, Lord, we are going to be your witnesses. That's why you brought us here to Babylon. Y ellos supieron en su corazón que Dios los había llevado a Babilonia para ser sus testigos. Y dijeron, Señor, vamos a ser tus testigos. And what happened on that day when King Nebuchadnezzar sent them into the fire? Ahora bien, ¿qué pasó en ese día cuando el rey Nabucodonosor dio la orden que fuesen echados en el fuego? When they went inside that fire, did the fire burn them? Cuando ellos cayeron en ese horno ardiente, ¿el fuego los quemó? No. Why? Because God says, when thou walkest through the fire, it shall not burn thee. No. The flame will not kindle upon thee. No fueron quemados, porque la palabra de Dios dice que cuando camines por el fuego, la llama no te quemará, ni el fuego arderá en ti. You see, brethren, we have to realize that God wants us to be His witnesses today. Queridos hermanos, tenemos que darnos cuenta que Dios quiere que nosotros seamos sus testigos hoy. We can see that the day is coming that we're going to be put towards a very same test. And are we going to stand upon the promises of God? Y podemos ver que ese día se acerca, podemos visualizarlo y que vamos a ser puestos a prueba. ¿Podremos estar de parte de Jehová? When they found themselves in Bible prophecy, do you know where you are at in Bible prophecy? Ellos se encontraron en la profecía bíblica. Ahora, ¿tú sabes dónde tú te encuentras en la profecía bíblica? Do you know how to find yourself in Bible prophecy? ¿Sabes cómo encontrarte en la profecía bíblica? Do you know that the Bible talks about a prophecy of the last days that are known as the remnant?
¿Has escuchado que la Biblia habla de una profecía del remanente para los últimos días? They are the ones that are supposed to keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Ese remanente, ellos son los que están supuestos a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Didn't Daniel say that there would be 2300 day prophecy that we could know who the last day people would be? ¿Acaso no Daniel habla de las 2300 tardes y mañana y hace referencia a quién iba a ser ese remanente? Brethren, it's important that you are understanding that prophecy so that you know where you're at, so that you can stand for God when the time comes. Queridos hermanos, es importante que ustedes entiendan esta profecía para que ustedes sepan en el tiempo en que están viviendo y qué posición van a tomar en este tiempo. Let's read one more time Isaiah 43 and verse 1. Leamos una vez más Isaías Verse 1. 43 and verse 1. 43, versículo 1. But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee. I have, and here's the emphasis I want to make. I have called thee by thy name. Thou art mine. Y ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Y aquí quiero hacer énfasis en lo que dice la frase final. Te puse nombre, mío eres tú. Notice verse 7, the same thing. Everyone that is called by my name, for I have created him for my glory, I have formed him, yea, I have made him. Miren cómo el verso 7 dice lo mismo del versículo 1. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los creé, los formé y los hice. Let's go to Romans chapter 10. Vayamos a Romanos capítulo 10. Do you know what it means to be called by the name of the Lord? ¿Sabes lo que significa la frase ser llamado del nombre de Dios? Those three Hebrew men, they realized that they had a calling of the Lord. Esos tres jóvenes hebreos entendieron que ellos tuvieron un llamado de parte de Dios. Notice what the Bible says in Romans chapter 10, beginning in verse 9. Noten lo que dice Romanos 10, comenzando del verso 9. You know, brethren, there are many churches that teach and preach that this verse here is all you need to do in order to be saved. Queridos hermanos, hay muchas religiones, muchas personas allá afuera que predican que este verso aquí en Romanos es lo único que tienes que hacer. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. And what a lot of the churches do is they invite people to come up front. All they have to do is say Jesus Christ is Lord, and they're considered members and they're saved. Y muchas de las iglesias cuando predican hacen su llamado al frente de la señora, en frente del Señor, y les dicen todo lo que tienes que hacer es creer en Cristo Jesús y que murió y resucitó. But we know that it takes a lot more than that when we understand the gospel and what Christ is trying to do for his people. Pero nosotros sabemos muy bien que es algo más que eso, de lo que Dios está queriendo hacer por su pueblo. Let's keep reading and notice what it says in verse 13. Leamos, sigamos estudiando y veamos lo que dice Romanos 10:13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. But then verse 14. Pero vean lo que dice el 14. How then shall they call on him in whom they have not believed? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? And how shall they believe in him of whom they have not heard? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? And how shall they hear without a preacher? ¿Y cómo oirán
sin haber quien les predique. And how shall they preach except they be sent? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? You see, friends, that God is looking for some preachers. Miren, queridos amigos, Dios está buscando predicadores. And sometimes you don't have to preach up front with a microphone. Y algunas veces no tienes que predicar enfrente de un micrófono. You can preach to your neighbors by the life that you live. Tú puedes predicar a tus vecinos por la vida que vives. You can preach to those around you by the integrity of the work that you do at your job. Tú puedes predicar a los de tu entorno en el trabajo según el trabajo que tú haces, cómo haces tu trabajo, con la integridad que haces tu trabajo. Not everyone has to stand up front with a tie and a suit and have to be a preacher or evangelist. We are all preachers for the Lord. No todo el mundo tiene que venir ante un micrófono y estar bien vestido con corbata y traje. Todos nosotros somos predicadores de Dios. And the Lord needs us to preach so that the people can call upon the name of the Lord. Y Dios quiere que nosotros prediquemos para que la gente invoque en el nombre de Dios. Now, we have a little bit of time left, and I want to go a little bit deeper about calling upon the name of the Lord. Tenemos un poquito de tiempo todavía, así que quiero ir más profundo acerca de esta frase, invocar el nombre de Dios. Where's the first time that we read this? It's all the way in Genesis. Let's go to Genesis chapter 4. La primera vez que escuchamos esta palabra, invocar, es allá en Génesis. Do you remember the two brothers? Their names were Cain and Abel. Génesis 4. ¿Se acuerdan de esos dos hermanos? Uno se llamaba Caín y otro Abel. What was the difference between Cain and Abel? What's their story about? ¿Cuál era la diferencia entre Caín y Abel? ¿De qué se trataba la historia? ¿De qué se trata la historia de ellos? When God asked them to come before His presence and to bring a sacrifice, Cuando Dios les hace el llamado que vengan ante su presencia y lleven a cabo un sacrificio, did he bring the correct sacrifice? ¿acaso Abel trajo la ofrenda que Dios pedía, el sacrificio que Dios pedía? Yeah, Abel, he brought Sí. the right one. Sí, él trajo la ofrenda correcta. But then Cain, he brought his own sacrifice. Pero por el otro lado, Caín trajo su propia ofrenda, su propio sacrificio. It wasn't the one that God had asked. No fue la ofrenda que Dios había demandado. And these two men represent two kinds of worshipers. Y estos dos hermanos, estos dos personajes representan a dos clases de adoradores. Those who obey God and worship Him the way that He wants them to. Aquellos que obedecen y adoran a Dios de la manera que Él lo pide. And then those who worship according to their own hearts, their own mind, their own standards. Y el otro grupo de que adora a Dios según su creencia y según sus estándares. So notice chapter 4 and look at verse 25. Así que pongamos la atención en el versículo 25. Says, Adam knew his wife again, and she bare a son, and called his name Seth. For God, said she, hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew. Y conoció de nuevo Adán a su esposa, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. And then it says, and to Seth, to him also there was born a son, and he called his name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. Y noten lo que dice el 26, Génesis 4, 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. When these men began to call upon the name of the Lord, that means that Seth
was to be the next preacher since Abel had died. God was calling Seth and his family lineage to be the preachers to Cain and all of his lineage, because those were the people that needed the preaching. Cuando dice acá, comenzaron a invocar el nombre de Jehová, podemos notar que Set es el predicador que surge como sustituto de Abel, a quien mató Caín. Surge como predicador para predicarles a ellos el evangelio, a predicarle a los descendientes de Caín el evangelio. Now you'll notice then that this had to do with true worship. To call upon the name of the Lord represents to recognize Him as the Creator. Y ustedes pueden notar que esta frase invocar nos está haciendo referencia de la verdadera adoración a Dios. There's another story in the Bible that talks about this. Hay otra historia en la Biblia que habla al respecto de esta frase invocar. Let's go to 1 Kings chapter 18. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 18. Have you ever heard of a man named Elijah? ¿Han escuchado ustedes de un hombre llamado Elías? And Elijah lived during a time where the people of God were worshiping Baal, the god of Jezebel, and all of the false pagans. Y a Elías le tocó vivir en un tiempo cuando el pueblo de Israel estaba adorando a Baal, el dios de Jezabel, el dios que Jezabel había erigido. And then Elijah began to make the arrangements so that everybody would meet on Mount Carmel. Así que Elías empezó a hacer los arreglos para que todo el mundo se reuniera en el Monte Carmelo. Because the issue was going to be over true worship. Either follow Baal or you follow the true God. Porque el asunto iba a ser un asunto de adoración, la verdadera adoración. O se adoraba al Dios verdadero o a Baal. And notice what it says in verse 24, what he told the people he was going to do. Y noten lo que dice el 22. 24, chapter 20. 18 and verse 24. El capítulo 18 y el versículo 24 de Primera de Reyes. Everybody have it, amen? ¿Todos lo tenemos? It says, call ye on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord. And the God that answereth by fire, let him be God. And all the people answered and said, it is well spoken. Noten lo que dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios, y ese sea Dios. So, brethren, we can see here that when it came to how Elijah was supposed to deal with the issue of worship, he told the people that I will call upon the name of the Lord, and then you will know who the true God is. Notamos en esta situación cuando están reunidos ahí para poder resaltar al Dios verdadero y la verdadera adoración. Noten que él dice, yo invocaré el nombre de Jehová. Ustedes invoquen a sus dioses, pero yo invocaré el nombre de Jehová, dice Elías. Many times when you study about the controversy of worship, whether it's true worship or false worship, you'll find this phrase, calling upon the name of the Lord. Muchas veces cuando se estudia este asunto controversial de la adoración, se encuentra, de la verdadera adoración, se encuentra esta palabrita, invocar. We notice here, let's go to 1 Chronicles chapter 22. Ahora vayamos a Primera de Crónicas 22 and verse 19. y verso 19. It's not enough just to say,
I believe that the Lord is Jesus Christ and I'll be saved. No es suficiente con decir yo creo en el nombre de Jesús y voy a ser salvo. To call upon the name of the Lord is to enter into the experience of true worship. Invocar el nombre de Jesús es entrar en la verdadera adoración. We see that when you study call upon the name of the Lord, you look at the example of Cain and Abel, and there is a true example of true worship versus false worship. Y cuando vemos, notamos este asunto acerca de la verdadera adoración y vamos a la historia de Caín y Abel, vemos la verdadera adoración que Abel adoró a Dios, invocó a Dios. The same principle, the same points are in the story of Elijah. True worship versus false worship, call upon the name of the Lord. Y vemos que está en juego este asunto de la verdadera adoración a Dios, tanto en la historia de Caín y Abel como en la de Elías. Está en juego la verdadera adoración y Elías resalta la verdadera adoración. But what else is associated with calling upon the name of the Lord? Let's read it here. Pero ¿qué más está asociado con esto de invocar a Dios? ¿Qué más está involucrado ahí? Leámoslo. Okay, 1 Chronicles chapter 22 and verse 19. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 19. Now set your heart and your soul to seek the Lord your God. Arise therefore and build ye the sanctuary of the Lord God, to bring the ark of the covenant of the Lord and the holy vessels of God into the house that is to be built to the name of the Lord. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios sagrados de Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. We see that the message of the sanctuary is associated with calling upon the name of the Lord, because that sanctuary, it says that he was supposed to build it so that the Lord can put the name upon it. Vemos aquí la relación que hay en esta frase, invocar a Jehová, está relacionado con el mensaje que hay en el santuario de invocar a Dios, de exaltar al Dios verdadero. Our two last verses. Nuestros últimos dos versículos. Proverbs chapter 18. Proverbios capítulo 18. Proverbs chapter 18 and verse 10. 18, versículo 10. Proverbs 18:10. Do you have it? ¿Lo tenemos? It says, the name of the Lord is a strong tower, the righteous runneth into it and is safe. El nombre de Jehová es una torre fuerte, a él correrá el justo y estará a salvo. But let's go a little deeper to this name of the Lord. Go to Exodus chapter 33. Vayamos más profundo a esta frase de invocar el nombre de Dios. Vayamos a Éxodo Exodus 33 33, Éxodo 33 and verse 18. y versículo 18. Do you remember Moses wanted to see the glory of God? ¿Se acuerdan que Moisés quería ver la gloria de Dios? He asked God a question. He made a request to God. Él le hizo una pregunta a Dios, más bien le requirió algo a Dios. Verse 18 says, and he says, I beseech thee, show me thy glory. El versículo 18 nos dice, te ruego, me muestres tu gloria. Verse 19, and he said, I will make my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord.
before thee, and will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. And notice chapter 34 now, and verse 5 and 6. Ahora notemos el capítulo 34, el versículo 5 y 6. The Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. And the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and in truth. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. The name of the Lord represents his character. El nombre de Dios representa su carácter. And we just read in Proverbs that when the righteous run unto the name of the Lord, it is a safe place for them. It's a strong tower. Y acabamos de leer en Proverbios que cuando el justo corre hacia Dios, encuentra asilo, encuentra refugio, porque el nombre de Dios es una torre fuerte. The Bible says in Matthew 24 that you shall be persecuted for my name's sake. En Mateo 24 Jesús dijo que íbamos a ser perseguidos por amor a su nombre. And the Bible says that the 144,000 will have the name written in the forehead. Y la Biblia nos dice que los 144,000 tendrán escrito en sus frentes el nombre de Jehová. And brethren, we have to realize, like the three Hebrew boys, Queridos hermanos, nosotros tenemos que tenemos que darnos cuenta de lo que pasó con los 3 jóvenes hebreos. they were able to stand upon the name of the Lord and his promises because they had a relationship with him. Ellos pusieron en alto el nombre de Dios y se pusieron de su lado porque tenían una relación con Él. Now, I want to encourage you with these words. Quiero animarlos con estas palabras. Brethren, it's time to work for the Lord and not be like Hezekiah. Queridos hermanos, es hora de trabajar para Dios y no ser como Ezequías. But you have to make sure that your relationship with God is right. Pero tenés que asegurarte que tu relación con Dios sea la correcta. Because in the book of Matthew it says, there shall be many in that day who have said, Lord, Lord, haven't we prophesied in thy name? Porque Mateo nos dice que van a haber muchos que van a decir en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no hemos profetizado en tu nombre? Haven't we done this in thy name and that in thy name? ¿Acaso no hemos hecho esto y aquello en tu nombre? But the Bible says that let everyone that nameth the name of the Lord depart from iniquity. Pero la Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre de Jehová, que se aparte de toda maldad, de todo pecado. And brethren, day by day, we see the tower, we see the image being built. Y queridos hermanos, cada día vemos la estatua que está siendo construida. We need to prepare ourselves now to begin to learn how to call upon the name of the Lord. Tenemos que, we have to begin now. Tenemos que comenzar hoy para mantenernos de parte de Dios e invocar su nombre.
Remember Brother Oswaldo and the message that he gave in the very beginning? Sí. Today is the day of salvation. ¿Se acuerdan de lo que el hermano Osvaldo mencionó al principio? Hoy es el día de salvación. These are the words of God, and let us say, Lord, help us, and God will see us through. I believe it. Estas son las palabras de Dios. Y yo sé, dice el hermano, que Dios nos guiará hasta el final. Amen. Let's close. Let's close with a word of prayer and ask Him to help us to have the same experience as the faithful men of old. Vamos a cerrar con unas palabras de oración y le vamos a pedir al Señor que nos dé esa misma experiencia, que nos ayude a estar de su lado cuando venga la prueba. Our Father in heaven, Nuestro Dios que estás en los cielos, what a wonderful God you are to us. qué maravilloso eres con nosotros. Lord, we are so thankful that you give us the necessary principles in order to stand for truth. Te damos gracias porque nos das los principios básicos que necesitamos para ponernos de parte de la verdad. Lord, you are only asking us here to make a decision to begin to search our hearts today. Tú únicamente nos haces el llamado, Señor, para que hoy nos haces el llamado para que empecemos a escudriñar nuestros corazones. Lord, we see the time is coming soon, and I fear that your people are not ready. Señor, me doy cuenta que el tiempo se está acercando más y más y me temo que tu pueblo no está listo. But Lord, you have promised that the work that you began in each one of us, you will perform it unto the day of Jesus Christ. Señor, pero tu palabra nos dice que la obra que tú has comenzado en nosotros, tú la terminarás hasta la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Please help us to be found faithful and stand upon the promises of God. Por favor, ayúdanos a permanecer fieles, Señor, y a fortalecernos en las promesas que tú nos has dado. I pray your blessing over this group here, this church, that they will be a light to the Gentiles around them. Te pido una bendición por este grupo aquí, que ellos puedan ser una luz para los gentiles a su alrededor. Lord, we are all called to be your witnesses. Help us to stand in Jesus' name. Oh Señor, todos nosotros somos llamados a ser tus testigos. Ayúdanos a ponernos de parte de ti. In your name and we pray. Amen. En tu nombre lo pedimos, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, y Dios te bendiga a ustedes.